buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, les doy un cordial saludo y realmente es un gran honor que nos acompañen en esta hora aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Los tiempos cambian, la tecnología cada vez nos está invadiendo más y más, no solamente en las empresas, en las escuelas, sino hasta en nuestros mismos hogares. Yo recuerdo que en la década de los 70s empieza a surgir el primer videojuego que le llamaban el Pong. No sé si ustedes se acuerdan del Pong, que era el famoso tenis, ping-pong, en donde eran dos barritas. ¿Se acuerdan ustedes? Dos barritas. En donde era el Pong, Pong, Pong. Entonces nosotros teníamos que poner la barrita y no pasar, ¿me explico? Perdonen por el comercial, era el famoso Atari, el Commodore 64. En aquel entonces empezaba blanco y negro, en donde había unas consolas inmensas donde íbamos a jugar esos videojuegos, yo me acuerdo. En los 80s empieza a tener un cambio muy interesante estos videojuegos, más dinámicos, con mayor interacción, con mayor color. Me acuerdo que surge Mario Bros. ¿Quién no se acuerda de Mario Bros? ¿Se acuerdan de Luigi? ¿Se acuerdan de Luigi famoso? El Donkey Kong, ¿se acuerdan ustedes? Que eran videojuegos en donde tenían esos elementos más recreativos, en donde yo me acuerdo de mis hijos, se la pasaban en los 90 pues, jugando en Mario Bros. Un rato. Pero viene después, en esa década, videojuegos un poco más violentos, como Street Fighter, Mortal Kombat, que ahorita nos van a comentar un poco en ese proceso, en donde va más allá de un simple entretenimiento, de un simple el jugar. Y empezamos a observar que ahora más que nunca los videojuegos cada vez son más explícitos, son más reales, y que lo tenemos a la mano, a la mano. Yo me acuerdo que para jugar al Pong íbamos a un lugar especial y a jugar la consola inmensa para jugar el Pong. Ahora el muchacho saca su celular, inmediatamente aquí puede tener cualquier tipo de videojuegos que en un momento dado lo puede utilizar en cualquier momento, a cualquier hora del día. Estos tiempos han cambiado, pero hay que analizar qué está sucediendo con estos nuevos videojuegos. Ahora tenemos eventos muy importantes en donde a nivel mundial hacen competencias de videojuegos, que se llaman los famosos profesionales de videojuegos, que ahorita vamos a comentar un poco en eso. ¿Por qué saco esto a colación? Porque el día de ayer en Florida, ¿sí? En Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, un muchacho jugando un juego Madden, que es un juego de fútbol americano, en equipos, que es competitivo, pierde el equipo. El muchacho saca un arma, mata a 2 personas, hiere a 11 más que están en esa competencia. ¿Qué es lo que lleva a una persona a matar a otros? Y al final se suicidó. Un muchacho de 24 años se suicidó, se quitó la vida. ¿Qué lleva esto en un videojuego, por favor? Es algo virtual, no es real. ¿Qué lleva este proceso? El año pasado aquí en Monterrey tuvimos un caso muy triste. En otro torneo internacional de videojuegos, un muchacho al segundo o tercer día, no recuerdo, no va a competir. Lo buscan en su cuarto de hotel y lo encuentran muerto. El muchacho murió porque no pudo dormir por 2 o 3 noches. Murió por no dormir, por estar en los videojuegos 24, 48 hasta 76 horas y perdió la vida. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar los videojuegos y sus consecuencias. ¿Sí? Aquí tenemos 2 expertos que nos van a ayudar un poco a entender este nuevo fenómeno, que los chiquitos en serio muchas veces están jugando. Tenemos ahora el Fortnite, por ejemplo. El muchacho saca y está jugando por horas y horas y horas. Vamos a hablar un poquito de eso, qué implicaciones tiene, qué consecuencias tiene. Tengo aquí en nosotros, tenemos el gran honor de Lizeth Macías. Lizeth, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, doctor? Pues aquí andamos, Lizeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy yo bien. Observando, mientras yo hablaba, estos muchachos aquí, mira, estaban. Le digo, ¿qué onda? Hay que dejar el celular un ratito, no, hombre, estos son adictos a la tecnología. Un poquito nada más. Un poquito nada más. No te creas, estamos aquí. Lizeth, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Licenciada en Comunicación del CEU. Actualmente tiene un programa de radio sobre videojuegos. Así es. 102.1 a las 11 de la mañana, ¿qué día? Los domingos a las 11 de la Los mañana. domingos a las 11 de la Sí, mañana. no solamente hablamos de videojuegos, hablamos en general de anime, de cultura asiática, de ¿De qué? todo. A ver, primero despacito. ¿Hablan de qué? De anime. Anime, ¿qué es Sí. eso de anime? El anime es la caricatura japonesa. En animación, llevada En a la animación. animación. Ajá. ¿Tipo Pokémon? Pues los caballeros Sí. del Zodiaco, todo eso que vemos en la televisión. Así Por es. ejemplo, Dragon Ball.
ese tipo de caricaturas, eso es anime. Ah, mira, anime se llama. Anime. Y además dijo anime y Anime, cultura japonesa en cultura general. japonesa. ¿Y qué es sí. la cultura japonesa? La cultura japonesa pues tiene muchas curiosidades, mucha variedad, o sea, puedes hablar desde comida, desde los platillos más típicos, Ok. hasta hablar de costumbres, de tradiciones, de la manera en que ellos pues se expresan o pues ven las cosas. Ay, qué padre, muy padre. Entonces, los domingos a las 11 de la mañana. A las 11 de ¿Dura la una mañana. hora? Sí, Exacto. así es. Excelente, pues hay que estar al pendiente con estas nuevas tecnologías. Glicet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos a César López. Gracias, César. No, gracias a usted, doctor. No, hombre, es un gran honor que nos acompañes. Psicólogo del CEU también. También, bueno, sí, del CEU soy psicólogo. Ahí también tuve una formación en comunicación, pero me recibí como psicólogo. Excelente. Tiene estudios de comunicación como locutor. Sí, así es. Igualmente, conductor de este programa a las 11 de la mañana. Sí, con Se ese- llama. ¿Cómo se llama el programa, por cierto? Super Fandom. fandom. Super Fandom. ¿Qué significa Super Fandom? Bueno, super es como, ¿qué super, no? Super, Qué super, padre. sí, lo máximo. Sí. Y bueno, fandom es una, digamos que juego de palabras que se hace con fanático y con kingdom, pero en inglés. Entonces, fandom, fanático y kingdom se unen y suenan fandom, ¿no? Entonces, es el reino del fanático. Así se le conoce a cualquier grupo de fanáticos que hacen, digamos que su club de fanáticos, pueden ser fanáticos de Chayanne, de Luis Miguel, y se le puede denominar como un fandom. Un fandom. Pero aplicado a la tecnología, a los videojuegos. ¿o no? A todo, A todo. a todo, pero se utiliza más ese término obviamente que en cuestiones de ese tipo. Oh, qué interesante, muy padre. Pues muchas gracias, César Licet, por estar con nosotros. Empezamos el programa. ¿Qué es un videojuego? A ver, platiquen ustedes que son los expertos. Yo me acuerdo que hace algunos años, mi primer contacto fue Pong. Ese sí, en el Atari, ya andábamos ahí. ¿Qué es el videojuego? Bueno, primeramente, el primer videojuego de todos, aunque esté registrado como de repente que nosotros pensamos en el Atari o todo, el primer videojuego fue El Gato. El gato. El Gato. Estuvo en una más o menos como parecía un cajero automático, pero se jugaba el gato mediante lucecitas, ¿no? Ese fue como que el primer videojuego que se hizo hace muchísimo tiempo, les estoy hablando de hace como unos 60 años. 60 años. Y además de eso, bueno, ya después se fueron realizando todo lo que ya conocemos, ¿no? Lo más comercial. Pero en sí el videojuego nació para entretener nada más para formar una manera de entretenimiento, ¿no? Al principio. Ya ahorita tiene muchas maneras de aprovecharse, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente eso es para entretenimiento. Entonces ya tiene más de 70 años. Más o menos 60 años. 60 más o años. menos. Ujú. Ok, bien. Entonces el objetivo fue básicamente el entretener, el pasar bien el rato. Sí, de innovar una manera de diversión distinta a la, digamos que original, que puede ser a lo mejor jugar de contacto físico, de todo lo que conocemos como la mamá dice, no, ya salte a jugar afuera, ¿no? Algo diferente, ¿no? Ok. Algo distinto. Sí, de hecho ahora se presenta que los niños ya casi no salen a jugar a las calles o a las canchas o a algún otro lugar, sino que se quedan en sus casas jugando videojuegos. Exactamente. Ande, bien. A ver, vamos a ver un poco de la evolución de los videojuegos. Empieza el gato, luego empieza el juego que yo jugué, el famoso Pong del Atari, del Commodore 64. Ayúdenme ustedes. Sí. Y luego me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿La Guerra Galáctica? ¿O cómo ¿Star le- Wars? Star Wars. ¿Star No, Wars? no, eran Guerra Galáctica, eran unas Una navecita. Space Invaders. Space Invaders y Galaga, ¿no? También que sale. Ok. Sí. Y luego viene el famoso Pac-Man. El Pac-Man. El famoso Pac-Man, que era ultra violento. Porque había que, como dicen los fantasmitas, poco a poco, ¿se acuerdan ustedes? No, sí, era Bien violento. era terrible. Terrible es el famoso Pac-Man. Ya era diferente del Pong, ¿no? Supongo, al, claro. al Pac-Man. Claro, no, completamente distinto, ¿no? Diseño, más colores, otra temática. De hecho, hasta los fantasmitas de Pac-Man tienen su nombre y su personalidad. O sea, es toda una Sí, curiosidad. exactamente, ya tiene toda una elaboración el juego. Sí. Antes solamente era pues como que algo muy sencillo, que existen juegos así todavía, pero eso era lo más nice en ese entonces. Sí, Después verdad. empezaron a evolucionar, empezaron a agregarles historias, Así es. personajes, como dice Lisset, Claro. inclusive hasta los procesadores, porque el que se moviera todo eso requería de una energía o de una potencia muy grande para ese entonces, o sea que no podías aspirar para algo más. Ahorita Así ya obviamente eso quedó en el pasado. Yo me acuerdo de estos videojuegos, estoy hablando de los 80s, por favor, ya es historia patria, estamos hablando de aspectos arqueológicos, es decir, o sea, ya hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de esos primeros videojuegos, el Pac-Man, el Space Invaders, lo que es el Pong.
no involucraba personas en un principio, eran naves, eran monitos. Y luego el primer videojuego que recuerdo, a lo mejor hay otro, ustedes me dicen, surge en los 80s, Mario Bros. Mario Bros surge ya como una dimensión totalmente diferente con el famoso Nintendo. Sí. En donde ya hay personajes, ¿sí? Y que hay retos, y hay desafíos, y hay niveles. O no sé, ¿me equivoco? Sí, así es, toda una historia. Exacto. De hecho, hay mucho detrás de la historia de Mario Bros. Medio extraña, ¿no? A ver, platícanos. Bueno, existe esa historia de que, digamos, para la gente que conoce de Mario Bros., pues ya lo sabe más o menos. Pero los cubos, las tortuguitas y todo lo que te atraviesas en el camino que te tienes que deshacer de eso, bueno, hay una historia detrás de eso que la gente de un pueblo fue convertida en eso. O sea que lo que tú vas destruyendo en un momento fueron personas. Entonces es como que, órale, ¿no? Hay muchos videos sobre esa historia, esa teoría de que existe, porque existe la descripción del videojuego, pero no mucha gente lo ve, o sea, simplemente pues lo juega y ya. Pero para la gente que ya se metió más en eso, sí sabe ese trasfondo, que está medio extraño, pero pues así es. Así es. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, discúlpeme, pero que está interesante el tema, haciendo un poco de historia, de evolución. Hay que entender un poco cómo ha ido precisamente desarrollando estos videojuegos hasta llegar hoy a estos videojuegos que pueden llegar a matar a una persona o a quitarse la vida. 81 26 11 35 35, aquí está nuestro WhatsApp para que nos comenten, nos pregunten. Tenemos gente experta que nos puede ayudar a entender este videojuego y sobre todo las consecuencias que pueden tener hacia tus hijos. Una pequeña pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar hablando de este tema tan interesante, los videojuegos y sus consecuencias en nuestros hijos. Estamos haciendo una pequeña reseña histórica de estos videojuegos, del Pong, luego el Pac-Man, y luego viene Mario Bros. Y luego después de Mario Bros empiezan a surgir videojuegos parecidos, o sea, Donkey Kong, Mario Kart, que eran carrera de carros, yo me acuerdo un poco en eso. ¿Sí? Sí. Esa es toda la variación de mundos de Mario Bros, ¿no? Sí, bueno, al principio de hecho Donkey Kong era el malo. Era el malo, de que sale como Donkey Kong, que tenías que ir saltando los barrilitos, ¿no? De que Así es. Entonces, después ya se le quitó esa maldad al Donkey Kong y ya lo pusieron como un personaje aparte, hicieron sus propios juegos. O sea, ya cada personaje que salía le empezaban a hacer sus propias cosas, ¿no? Cosas. Sí, también como a Luigi, ¿no? A Luigi también tuvo un juego que es Luigi Nightmare, algo así. Mansion, que tiene sus juegos, o sea, ya cada uno empezó a hacer sus propias ondas, ¿no? Bien. También nacieron otras compañías que empezaron a hacer, queriendo hacer las competencias del como Nintendo. Sega y Sonic y todo eso. Sí, ándale, exactamente. Así es. La bien. mascota contraria. Mascota contraria. Ahora, de ahí viene un brinco que para mí es muy importante. Luego surge Mortal Kombat, Street Fighter, que el objetivo es pues, liquidar al contrincante. Claro. Pero en mi punto de vista es donde empiezan a surgir estos videojuegos violentos. Y estoy hablando de los, ¿qué? ¿90s? ¿Será? ¿O antes de los 90s? Mortal Kombat, Street Fighter. Tengo un datito que de hecho el primer videojuego catalogado como para mayoría de edad fue el de Jack el Destripador. Entonces, ¿De quién es ese? ¿De Nintendo? Es del, según yo, de la NES, más o menos creo que que sí. de la NES. Era un juego que no tenía gran como... vaya, eran imágenes y tú tenías que tomar decisiones mediante el texto. Ok. Lo único que veías eran como las imágenes de lo que iba sucediendo, pero no era como un mundo, no era como que tú estuvieras controlando al personaje, no, nada más eran una secuencia de imágenes. Y eso fue el primero porque obviamente que las imágenes pues eran explícitas. Claro. Pero ahí fue el primer videojuego, por así decirse, violento, porque era Jack el Destripador, era Bien. muy explícito el nombre y era para mayores de edad. Fue el primero Así para es. mayores de edad. Yo me acuerdo de estos videojuegos. ¿Era Street Fighter el que tenía el Mortality o qué era el...? El Street Fighter era pues nada más... Mortal Kombat. Mortal Kombat era el que le hacías de todo El para que hacía acabarlo. el Mortality. El Fatality. Fatality, era Fatality. Fatality. Era fatal. Era Fatality. Ah, mira el Fatality. ¿Te acuerdas cómo era el Fatality? Bueno, había varios. Había varios. A ver, Había dime varios. uno que eres experto. Bueno, no sé que seas experto porque la verdad es que necesitas como que la habilidad para que te salga. A mí nunca me salían, pero tenía amigos que ya se lo sabían y lo hacían. Por el puro gusto, yo también decía, oye, pues es que ¿qué fin tiene el ya le ganaste? O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres desgarrar al personaje? Eliminarlo. Sí, ajá. Y yo la verdad, sí, yo tenía así como que siempre tuve ese sentimiento. Sí. Pero había gente que o sea, vaya, se divertía.
Claro. Y yo nunca me metí en eso, la verdad, pero existe. Así Existe es. el Fatality, ¿no? El famoso Fatality, Ajá. exactamente. En donde yo me acuerdo que oprimían 7, 8 botones rápidos, secuenciales, y una era cortarle la cabeza, Claro. otra le quitaban toda la columna vertebral, El otra corazón se lo el corazón lo sacaban. saca. Oye, eres experto, tú muchacho, qué No, bárbaro. Eres yo bueno he para eso. visto algunas cosas, digo. He visto. Hay que estudiarle, ¿no? Pues para saber. Entonces, en mi punto de vista es donde empiezan estos videojuegos violentos, en mi punto de vista. Bueno, con Jack Estripador también. Sí, fue el primero. Ujú. Y de ahí surge un cambio que para mí fue enorme. Nintendo, perdón por comercial, discúlpeme, pero tenemos que hablar de marcas para ir entendiendo un poco este proceso. Siempre fue hecho para niños. Sí, Y estos niños ya son adultos, claro. que jugaban Mario Bros, que jugaban Donkey Kong, que jugaban Street Fighter. Empiezan a ser adultos. Y Nintendo más o menos seguía con un estilo infantil. Y ahí es donde surgen los otros videojuegos, que en mi punto de vista son hechos para adultos, lo que son Pues Todo lo de- que sea de guerra, ¿no? Sí, de que todos Halo. se refiere a todos los de guerra. Sí, todos los de guerra, pistolas y todo. exactamente. Bueno, ya empiezan a surgir por parte de Microsoft. Xbox, Ajá. PlayStation, que en mi punto de vista son videojuegos primero hechos para adultos. Ah, claro. O sea, no para niños, eran para adultos primero. Sí, Sony y Microsoft, que son pues dos marcas que están ahí de pique. De hecho, las consolas se vendían solo para adultos, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. ahí te venía como que la edad en la que podrías comprar esta consola o comprar el videojuego para esta consola, porque eran videojuegos mucho más violentos. Mucho más violentos. Y eran más explícitos. No, pues ya Así los es. gráficos, ya cuando llega el Xbox, ya cuando llega el PlayStation, que era el 1, que era como la competencia del Nintendo 64, ese que cambió, pues ahora sí que todo, porque ya se veían en 3D las 3D, imágenes. vale. Y PlayStation hizo algo parecido, le quiso dar competencia, pero también tenía títulos muy pues, sangrientos, explícitos, más violentos, incluso hasta sexuales, explícitamente sexuales. Y Nintendo tenía alguno, el Turok, que era de dinosaurios, algunas cosas así medio violentas. También tenía el Mortal Kombat en el Nintendo 64, también lo metía. Pero PlayStation sí tenía sus títulos especiales como para de ese tema. Así es. Y empiezan videojuegos como Call of Duty, Sí, vienen como el Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, sí. que ya tiene 15 versiones o 16 versiones, Ya ¿cuántas versiones tiene? muchas. Muchas versiones. Pero muchísimas versiones, que en mi punto de vista es considerado el videojuego más violento, o no sé si existan otros más. Hubo una controversia hace mucho tiempo, digo, por el San Andrés. San Grand Andrés. Theft Auto San Andrés, que era pues el primer Grand Theft Auto que ahora sí ya como que tuvo un boom muy grande porque ya no se veía, bueno, el primer Grand Theft Auto lo veías de cabeza, veías al monito así como de un, no sé si se le dice cenital, de una toma cenital, y ya nada más podías ver desde arriba, era animado, era como en caricatura, pero en el San Andrés ya era totalmente una persona, ya la estabas viendo en 3D, ya tenías toda la amplia visión del mundo, de casas, o sea, era más real. Claro. Entonces la gente, las mamás en los colegios, yo me acuerdo que me tocó a mi mamá y a la gente de mis amigos, oye, vamos a juntarnos porque mi hijo está jugando Grand San Theft Auto". Andrés. Fíjese, el San Andrés es la 7ª versión del Grand Theft Auto. Sí, fue en el año 2004 cuando salió, 2004. Y hace un cambio muy interesante, o sea, continúa este aspecto violento, pero agrega otro elemento que antes no tenía, que es el aspecto de actividad sexual. O sea, antes no tenía, o sea, ya a partir de San Andrés es cuando la persona puede tener una actividad sexual explícita en el videojuego. Y muchos de los papás pensábamos, es un videojuego de carrera de carros, no pasa nada. Y estos videojuegos son claros, mayores de 18. 18 años. Aquí, menos en México, ya en otros países será la mayoría de edad. Sí. 18, 19 años, 20 años, ¿me explico? Y yo observaba niños de 10, 11 años jugando el Grand Theft Auto, por ejemplo. Claro, sí. Hice un estudio aquí en Monterrey en secundarias. El 80% de los muchachos de secundarias, en un estudio que hice, lo tenían. Todos lo jugaban. Primaria mayor, más del 40% lo tenían y lo jugaban. 40%. Un videojuego de adultos. Y es donde empezamos a analizar cuáles son esas consecuencias emocionales, psicológicas y cognitivas que tiene el muchacho cuando se empieza a enfrentar a realidades que son más crudas, que son más, pues podemos decir casi reales. Sí, pues claro que sí. Así es. De hecho, pues ese juego pues sale, la gente lo consume, entonces se hizo muy famoso y ya aunque tú tuvieras algún amigo que fuera más grande que tú o que lo tuviera, pues había acceso, ¿no? O sea, entonces la gente ya empezaba a checar ese tipo de contenidos que sí, o sea, en gente más menor, que no era para su edad, pues para eso están las clasificaciones, porque justamente vienen contenidos que no son aptos para ciertas edades. Ya está. Este tipo de juegos, bueno, el Grand Theft Auto era
posible que lo pudieras jugar en las chispas, las que antes existían. Sí, cómo no. O sea, Sí. era un uso que tú podías hacer libre, con tan solo poner una moneda, tú podías tener acceso al Grand Theft Auto. Así es, ajá, así es. Ya no necesariamente en la casa, sino, voy a las maquinitas. Claro, Ahí voy. o ya no era de que a lo mejor tu primo o alguien mayor ya tuviera el videojuego, sino Claro. que tú podías, un niño de 8 o 10 años podía irlo a jugar libremente. Así es, totalmente. Fíjense, grandes cambios que estamos teniendo en consolas, lo que es el Xbox, el PlayStation, el Nintendo, eran consolas. Y luego esos videojuegos pasaron después a computadoras. Después de esos videojuegos, algunos de ellos, no todos, en tabletas y ahora en celular. O sea, tenemos lo que es el famoso smartphone, que es a partir de hace 10 años. O sea, el smartphone no tiene más de 10 años. En donde antes yo me acuerdo, querías ver televisión, me iba a ver televisión en el aparato. Querías internet, te ibas al aparato, a la computadora, al internet. Querías el teléfono, te ibas al teléfono por acá. Y ahora en el smartphone tenemos absolutamente todo. Tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos videojuegos. ¿Qué más tenemos en los Pues contacto, teléfono, todo. contacto, todo. teléfonos? Tenemos para redes sociales, alarmas, tenemos de todo, linternas, o sea, ya tenemos Ya una no navaja necesitamos suiza. Tenemos las tareas de la escuela, tenemos ahí para que nos pasen los compañeritos la tarea que no hice y nos la pasa. Escáner, o sea, Escáner, copia. Oye, tenemos ya todo, qué barbaridad. ¿Qué va a seguir? A ver, ¿qué va a seguir de todo esto? A ver, ¿saben ustedes? pues yo creo que primeramente va a seguir evolucionando, o sea, han ido cambiando. Obviamente que van a dejar de usar algo, en algún momento yo creo que los aparatos van a surgir ya de otra manera. Así como no imaginábamos que de repente estábamos deslizando el dedo para cambiar algo, a los hologramas también les están... Sí, la realidad virtual. La realidad virtual, los hologramas ya le están apostando a esas tecnologías. Los robots también. También. Cada vez se hace más presente todo eso de los robots. Así es. Entonces nada más es cuestión de tiempo, ¿verdad? Como nos pasó con los teléfonos. Ahora veo a los muchachos con unos lentes. ¿Son lentes o cómo se llaman esos? Unas gafas. ¿sí, Son no? gafas, Gafas y unas 3D. maquinitas aquí que empiezan. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? Son videojuegos o tecnología en 3D. Ok. Al momento de ponerte las gafas, tú puedes ver pues lo que te esté presentando el videojuego. Sí, vas Por como- ejemplo, básicamente, bueno, se ha presentado así como que montañas rusas o juegos extremos, ¿verdad? Sí, y de hecho ahorita ya existe más que eso. O sea, ya ahí está el PlayStation VR, en realidad virtual, que ya existe en computadora también. Entonces tú puedes jugar ya un juego de terror en realidad virtual. O sea, de sentir ya lo que es el miedo. O sea, si te da miedo en la tele, ahorita olvídalo. O sea, yo no me atrevo a esas cosas porque la neta sí te hace que te da miedo, ¿no? Porque para eso es. Otros también que son de otro tipo de juegos, también de todo, de adultos, de niños, de todo. Ya, en realidad virtual. Entonces, el siguiente paso es, ahora sí, yo soy personaje en esa realidad. Exacto. Así O sea, es. ya no es a través de una pantalla, ya no es externo, sino ya soy un miembro activo en esa realidad virtual. Claro, ya eres el personaje. Ya eres el personaje. Híjole, interesante. Sí. No se vayan, vamos a otra pequeña pausa, así comentando. Ahora sí, vamos a hablar de estos videojuegos. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué es lo que puede detonar un videojuego a llevar a asesinar, a suicidarse, a herir a otras personas? ¿Realmente eso es el propósito? Aquí está nuestra línea de contacto, aquí está nuestro WhatsApp. Por favor, háblenos, coméntenos, escríbanos 81 26 11 35 35 para que mantenernos en contacto y sobre todo preguntarles aquí a los expertos sobre estos videojuegos y qué cuidado deben de tener con sus hijos. Una pequeña pausa, regresamos aquí en tu tiempo, tiempos de familia. Gracias por continuar aquí en tu tiempo, tiempos de familia, hablando de este tema tan interesante, los videojuegos y sus consecuencias. Hablaremos de cosas positivas como cosas negativas. O sea, no todo el videojuego es malo, por favor, hay cosas positivas. Pero sí tenemos que poner mucho énfasis en las cosas, sobre todo, o las implicaciones que puede tener hacia nuestros hijos un mal uso de este aspecto de tecnología. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay bondades, hay ventajas, hay cosas positivas en estos videojuegos? Claro que sí. Efectivamente. A ver, ¿algunas de ellas? Liz, primeramente. Bueno, primeramente ayer estuvimos hablando en el programa que los videojuegos ya se estaban considerando como una cultura, en el sentido de que ya hasta se estaban considerando un arte. O sea, ¿Cómo un arte? A ver, ¿qué tiene? a ese grado han llegado los videojuegos. Un arte en el sentido de que tienen mucha historia.
Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de cómo empezaron y todo lo que conlleva los videojuegos. Entonces, los videojuegos ya son considerados una cultura. Sí, de hecho, una persona, bueno, hablando del cine, y yo con todo respeto para los cinéfilos, ¿verdad? Que les encanta lo del séptimo arte. El cine es considerado un arte y también es hecho por humanos. Y es más, nosotros podemos hacer una película en, no sé, media hora, aunque sea chiquita, y ya es considerada una película. Y ya es un arte, porque es el séptimo arte, ¿no? De la película. Entonces, el videojuego también tiene lo suyo, y de hecho a veces abogan las personas de que en la película hay más violencia a veces, hay más contenido explícito, está libre para toda la gente y son escenas reales con personas reales en muchas de las veces. También hay animaciones. Entonces ahí también entra la controversia. Entonces, ¿eso es malo, eso es bueno, qué es malo, no? Entonces el videojuego ya se empieza a ver como una parte de la cultura mundial, de esta manera. Ok, bien. Claro, y pues en la cultura pues mundial hemos vivido pues guerras, hemos vivido todos estos acontecimientos que son acontecimientos que también pasan en videojuegos. O sea, no necesariamente tiene que, bueno, todo esto viene de toda la cultura mundial, ¿no? De Es de precisamente toda la de un vida videojuego, humana. así es. Exactamente. De hecho, hacen énfasis mucho de que esa razón por la que se puede considerar cultura es porque a veces, si se le toma de buena manera, te ayuda a tomar decisiones. Claro. Hay veces en las que un videojuego, por ejemplo, una película ya tiene un final predeterminado, ya está listo el final, pero a veces un videojuego no lo tiene. Y tú puedes escoger entre, no sé, si tienes que terminar con una persona haciéndole lo peor, el fatality, lo que tú quieras, o simplemente a veces te dan opción de dejarla ir y ya. No sabes cómo va a terminar el juego, pero tienes la opción de hacerlo. Tú tienes la opción de elegir qué es lo que quieres hacer. Exactamente. Entonces, hay gente que hace una cosa, hay gente que hace otra y se siente diferente. Claro. Entonces, entra en conciencia a veces en muchas cosas sobre eso. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay estudios que indican de que desarrollan, por ejemplo, capacidades de percepción visual, Exacto. de orientación visual, por ejemplo, que da ubicación espacial, por ejemplo. Yo tengo un amigo que es súper bueno, Ricardo se llama. Jugamos a Mario Kart y él es bueno, pero nada, tampoco es muy bueno, ¿verdad? Pero él tiene una digamos que ubicación espacial muy buena. Que él, aunque esté, no sé, está muy lejos de la pista, ¿no? Y él me está viendo así por el retrovisor. Él nada más consigue un ítem de esas conchitas, la avienta, le calcula que rebote y me da. Mira, ¿no? Yo intento hacer lo mismo y nunca le doy. Nunca La aviento 3, la aviento 4, no le doy nada. Nunca la Entonces, tienes. él tiene una habilidad, tiene eso. Exactamente. Igualmente, una habilidad para los futuros médicos. Exacto. Que empiezan a utilizar, pues, quizá aparatos tipo Nintendo, Xbox, en donde ya es no con las manos, sino por robots. En donde tú manipulas, que también es otro elemento importante, que el muchacho ya desde pequeño, pues crece con el Xbox o el Nintendo, y entonces ya la manipulación es algo fácil para estos muchachos que se dedican a la medicina, el poder manipular robots. Así es. Es algo interesante. Bien. Ahora bien, ¿qué implicaciones negativas tienen estos videojuegos también? O sea, no solamente lo positivo, sino también hay elementos negativos que tenemos que analizar. Hay un estudio que a mí me impacta mucho, hecho en Corea del Sur, Sí. en donde ciertos videojuegos, ahí sí no conozco, pero hay ciertos videojuegos en donde hay una estimulación excesiva visual. En ciertos niños, no en todos, fíjense bien, esto es muy importante. Hay ciertos niños vulnerables, neurológicamente hablando, que producen epilepsia, que producen ataques epilépticos, convulsiones en los muchachos. O sea, ¿por qué? Porque esa sobreestimulación pueden detonar en los cerebros que son muy vulnerables a un niño que pueda empezar a convulsionar en ese momento. Sí, de hecho Corea del Sur es el padre ahora sí que ahorita de los videojuegos. O sea, ¿Quién, perdón? Es potencia, Corea del Sur. Corea del Sur. En Correcto, videojuegos en los pasados Juegos Asiáticos que platicamos también en el programa, ya están implementando los videojuegos como deporte olímpico. Entonces, ya cambia mucho todo, ¿no? O sea, ya se le está tomando en serio como algo, como cualquier deporte. Los eSports, que son los electronic sports. Entonces, ya están tomando un auge muy, muy grande y empiezan desde Asia. Y luego se vienen para acá y toman, ¿no? Nintendo es japonés, Corea del Sur te estoy hablando que también es de Asia. O sea, casualmente allá se da mucho la creatividad y la innovación. De hecho, ya está, hay personas que pueden vivir de jugar videojuegos. O sea, hay personas que son llamados gamers, Sí, que son, pues, viven de los videojuegos, pero tienen que estar demasiadas horas practicando el juego que ellos juegan. Profesionales. Sí. Y pues se les llama profesionales. Sí, o sea, sí, ya son Gamer Pros o profesionales. Pro Games. ¿Puedo tocar este punto? Claro. Porque yo interactúo con muchos adolescentes, jóvenes, secundaria, prepa,
Y algunos de ellos me dicen, maestro, yo no quiero estudiar. No me diga de carreras profesionales, de ingeniería, de medicina, no. Yo voy a ser un gamer profesional. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de muchos. Estoy hablando de lo que he estado estudiando, de entre un 20 y 30% de los chavos, su sueño es ser gamer profesional. Y sí es posible. Si es posible, ¿es fácil o qué requiere? Es demasiado complicado. Es muy complicado, es como cualquier cosa, o sea, hay lugares selectos. O sea, si en un equipo hay 7 personas, solo 7 personas van a ser parte del equipo. A lo mejor ibas a tener un suplente, pero estás hablando de que a lo mejor es un suplente, uno, o sea, 14 personas en un equipo. De hecho, estos chicos ya viven en una casa, así de que juntan a varios. Una casa en gaming, casa. se le dice, una Sí, house así game, es. y ahí viven todos. Ahí ellos practican su videojuego y pues Y se les da de manera profesional, o sea, y se les da capacitación con coach. Tuvimos varias personas en el programa, que estuvieron hablando de eso. Tuvimos a una persona que inclusive ganó aquí en Monterrey, en el pabellón M, hubo un evento de videojuegos que se dio lugar ahí. Él ganó la final con el equipo en un juego que se llama League of Legends. Entonces nos platicó cómo fue su historia desde que se hizo pro gamer. Y él dice que son coaches que te tienen checado para que tú vayas masterizando tus habilidades, para que tú vayas teniendo tolerancia a la frustración, para que tú vayas entrenando. Y de hecho el tiempo que se entrena en un videojuego normalmente para un pro gamer es como de 14 a 12 horas seguidas. y muchas de las veces pues estos chicos se despegan totalmente de su familia. O sea, su familia a veces pues te escucha que quieres ser un jugador de videojuegos profesional y pues no te cree. Pero esto es una realidad. Así es. Si habláramos de cada 100 chicos que se dedica a eso, ¿cuántos llegarían a ser ya un gamer profesional? No, pues yo creo Yo que digo uno entre 100. Uno Uno entre entre 100. 100. Tienes que ser el mejor. O sea, tienes que ser el mejor para poder marcar. Primeramente tienes que ser el mejor en el juego. O sea, dentro de una zona, de una región. Y después de eso tienes que ir a concursos, ganar todos los concursos. Y después de allí que alguien te vea y te escoja porque fuiste el mejor. O sea, literalmente tienes que ser el mejor. Si no, no te van a tomar en cuenta. Y para practicar son como 8 horas, ¿verdad? De práctica De al día. prácticas, 12. Como un trabajo. Exacto, trabajo. sí, es como un trabajo, trabajo. pero allí. Y nada más en una misma casa con tu equipo. Pero tampoco es como que nada más estén sentados, sino que ellos también hacen ejercicio. O sea, hacen lo posible por tener una vida sana, porque pues estar en un videojuego sentado la mayor parte del tiempo pues también es algo muy, muy grave. Muy grave, es sedentario, ¿no? Que se hacen las personas. Así es. A mí me ha tocado algunos que quieren hacer jugadores profesionales, algunos de ellos. Dejan todo, dejan carrera, dejan familia. Y después de 1, 2, 3, 4 años de estar intentando y no lo logran, regresan otra vez y ya no pueden hacer su vida. Porque su vida fue gamers. O sea, como que se obsesionan a este tipo de videojuegos y ya no pueden hacer otra cosa en la vida. ¿Me explico? Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, sí. Y bueno, esta persona que nos compartió su historia, curiosamente, él ya iba a ser jugador profesional del Cruz Azul. Entonces, cualquiera pensaría que se quedaría con el Cruz Azul, ¿no? Pues oye, de jugar videojuegos a ser jugador profesional del Cruz Azul, pues mejor me voy para allá. Él dejó todo, después de pasar por fuerzas básicas, por todo lo que eso implica, dejó todo. Se hizo profesional tarde, porque para eso tienes que ser joven, no puedes entrar a ¿Edades, los 30 años. más o menos? Yo creo que más o menos ya desde los 18, 17. ¿Hasta qué edad más o menos el Él entró límite? como a los 26. Ok. Y eso ya es viejo. tipo vida de fútbol también, ¿no? Ok. Que un jovencito ya de 24 años ya dices, oye, como que ya está más grande, ¿no? Las visorías son para más pequeños. Bien. Entonces, ellos tienen toda una preparación de por medio. O sea, yo creo que estos casos donde los videojuegos empiezan a desbordarse con consecuencias es porque no están checados de esa manera. Aquí hay toda una preparación con gente especializada y como quiera se da. Claro. De repente situaciones así como la que decía. Imagínense si no hay una preparación de por medio así, Así es. y los niños realmente estén pasando las mismas horas que un jugador profesional. ¿El exceso de videojuegos puede traer consecuencias negativas? Así es. ¿Algunas de ellas? Bueno, de hecho la trombosis se puede dar también, no me acuerdo qué tipo de trombosis, pero se da una trombosis por estar todo el tiempo en una misma posición, no moverse. De hecho hay varios casos que se dieron en Nueva Zelanda, que personas representaron esto en niños que decían, es que está sano, o sea, no pasa nada con él, pero se quedaba arrodillado todo el tiempo enfrente de la tele o en la computadora y eso causaba una lesión o algo en su organismo. Bien. También enfermedades pues de los ojos. Visuales. Así es. Ujú. Exactamente, y entre otras cosas, ¿no? Fíjense, hicieron un estudio muy interesante en la Universidad de Minnesota, en donde agarraron 2 grupos, un grupo experimental y un grupo control.
El grupo control los pusieron a jugar videojuegos normales, videojuegos recreativos, videojuegos común y corriente, y les hacían un mapeo del cerebro para ver qué función o no funcionaba en la parte del cerebro, especialmente el lóbulo frontal. Y encontraron que en estos videojuegos específicamente había una área del lóbulo frontal, lóbulo derecho, en donde funcionaba adecuadamente. Y ahí se encuentra lo que es la empatía, lo que es la compasión, lo que es el sentimiento, sobre todo del dolor ajeno, la sensibilidad, todo ese proceso. Entonces no había mucha bronca, pero agarraron el grupo experimental y los pusieron a jugar videojuegos violentos. Antes del videojuego, esta parte del lóbulo frontal derecho funcionaba perfectamente, sin ningún problema, con empatía, con compasión. Los pusieron, videojuegos violentos, una semana después, le hacen otra vez el mapeo, esa área ya no estaba funcionando. Una semana nada más videojuegos. A la siguiente semana, porque hubo varios estudios, experimentos, dejaron de jugar el videojuego violento y otra vez esa área siguió funcionando normalmente. A lo que voy es lo siguiente, o sea, hay elementos neurológicos que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el proceso del impacto que puede tener estos tipos de videojuegos, no solamente a nivel físico, las manos, o sea, empiezan a atrofiarse las manos. Claro, hay Sí. inclusive dolores, Los dedos de las inflamaciones. Sí, inflamaciones. Niños ya usando, ¿cómo le llaman esos guantes? Pues muñequeras. Muñequeras. Niños de 6, 8 años con muñequeras. Y aparte la gente pues se empieza a hacer asocial, empieza a encerrarse como que en su mundo y ya no ve pues todo Sí, lo que está pasando a su Estamos alrededor. hablando de pro gamers, o gente que realmente está generando pues, muchísimo dinero, pero de uno entre 100. La gente Claro. que no lo hace por ese motivo, pues simplemente se está quedando porque quiere y no está generando nada. Claro. Vamos a otra pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de estas consecuencias. Este aspecto social lo quiero tocar con profundidad. Se ha encontrado en los estudios que muchachos en exceso, todo en exceso, papás, por favor, tampoco el uso, hay normalito y de vez en cuando, genera cambios en el aspecto cognitivo, cerebral, físico. 81 26 11 35 35, porque siguen comentando aquí en tu tiempo, tiempos de familia. No se vayan. Gracias por continuar. Perdonen que me esté riendo un poco nada más. Tenemos ahorita un pequeño break que será de 2 minutos, minutos y medio. Y adivinen estos muchachos qué estaban haciendo. En serio, ni 2 minutos. Les digo, llégame muchachos. Se me hace que ya son adictos ustedes. No, sí, de hecho estoy pensando en tomar un tratamiento. Así es. Así es. ¿Qué consecuencias traen esos excesos? Todo lo de excesos, papá, por favor, no malinterpreten, porque ahora sí, hijito, en toda la semana ni 1 minuto vas a poder jugar. Ay, Tampoco, no. no vamos a ese extremo. No, hombre, es que los excesos en todo es malo. Hay excesos que no les prestamos atención y muchas veces victimizan a los videojuegos. Y yo no es en defensa de algo o en defensa de otra cosa, pero todo lo que es exceso es malo. Como decía un doctor muy querido, doctor Zúñiga, maestro, decía, la dosis hace al veneno. La dosis Hace al veneno. hace el veneno, ¿ok? Así es. Entonces yo estoy con esa frase que aplica para muchas cosas. Bien. Inclusive en los videojuegos. Excelente. Hablábamos nosotros de esas consecuencias sociales. ¿Cómo puede impactar un videojuego el aspecto social? Pues en el aspecto de que empiezas a aislarte, empiezas a sentir casi que tu vida es el videojuego o que tú vives para el videojuego. Y muchas de las veces puedes decir, pues prendo el videojuego y juego un rato. Puedes decir que nada más 1 hora y ya, pero se te va el día entero ahí jugando el videojuego. Y que es esta adicción, ¿no? Que se le conoce como adicción. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como una enfermedad. Ya lo tiene así y fue hace poco, no fue hace mucho. Pero también causó impacto, de que eso ya es considerado como algo patológico. ¿Llegará a ser parte de la ludopatía? Como Sí. una adicción. Una Una adicción. adicción, sí, ya empieza a ser algo adictivo como una ludopatía. Igualmente, el aspecto de sedentarismo, el chico ahora se la pasa más tiempo sentado. No, pues aquí en México, pues imagínense, aparte de que tenemos esa bonita fama de ser buenos para la obesidad, ¿no? Así, sí. Sí. Somos el país número 1 de obesidad infantil, por ejemplo. El chico se la pasa sentado, o sea, esas actividades recreativas antes que había, ahora se reducen.
Y fíjate, muchas de las veces la gente cree que es por la alimentación que tenemos y de hecho en las escuelas han cambiado un poco la alimentación de pura cosa de vegetales, todo saludable, pero no se ponen a pensar que también sus niños están jugando videojuegos todo el día Todo el o que día. están en la tele o que... O en el teléfono inclusive. Así es. Ni usando un videojuego, simplemente estar chateando también te puede mantener sedentario. Sí. Se han encontrado algunos estudios en este aspecto del videojuego que genera cierta hipnosis tranquila o de paz, en donde el niño está jugando y se ve que está tranquilo. Pero al momento en que le interrumpes, le cortas esa inspiración, los niños reaccionan muchas veces hasta en forma impulsiva. A mí me ha tocado niños que le gritan al papá, en donde, hijito, vente a cenar, papá, ve a ti. O sea, y es una reacción que muchas veces se genera por ese estado de hipnosis que genera sobre todo este videojuego, que hay que tener un poco cuidado. Los elementos de los videojuegos, hay elementos positivos y elementos negativos que hay que tener mucho cuidado. Hay que generar ciertos límites y sobre todo cuidar un poco el contenido, lo comentaron ahorita perfectamente, Lisette y César. Los videojuegos tienen edades, hacen realmente la claridad de en qué consiste el videojuego. Y hay muchos papás que dicen, no, pues simplemente es un videojuego que es para adolescentes o para niños, corre caso, pero realmente tenemos que leer el contenido. Muchas veces, por ejemplo, el Grand Theft Auto tiene contenido de Sexualidad, Sexualidad, de violencia, contenido explícito, emociones Así muy es. emociones fuertes, O sea, todo lo que pueda. drogas, lenguaje ofensivo. Vulgar. Exactamente, vulgar. Y los papás tenemos que estar mucho en cuenta en este proceso de cuidar sobre todo qué está pasando con los muchachos. Se ha encontrado también una correlación directa entre videojuegos y escuela. No sé si han visto eso. Claro. Muchos videojuegos, bajo rendimiento escolar. Sí. ¿Qué podemos hacer en eso? Pues es que si se le dedica una cosa si se le dedica tiempo a una cosa, la otra pues no puedes, estás en uno o estás en otra. Digo, a menos que tuvieras dos personas que estuvieran ahí de clones, no se puede. Entonces, es Pues obvio. también los padres también pueden controlar eso, ¿no? Exactamente. O sea, tomar el que juegues un videojuego, tomarlo como un premio o como algo así como que, ¿sabes qué? ¿Cumpliste con todas tus tareas? Puedes jugar un videojuego. Y con su moderación, digo, también eso ahí implica, yo quiero platicar un poquito ya para cerrar a lo mejor de este comentario, de la comunicación entre padres e hijos. A veces un videojuego sirve para muchas personas del nicho de los videojuegos, gamers, personas que les gustan mucho, para escaparse un poquito de la realidad, de esa vida diaria, de eso que no me gusta la gente. Mejor me meto un videojuego porque allí soy bueno, porque ahí yo me siento parte, porque ahí tengo amigos que me dicen, oye, tú la armas. Y afuera no. Apenas voy a decirle algo a mamá, algo a papá, oye, papá, ¿sabes qué? Hice algo malo y, ¿cómo que hiciste algo? Entonces, no quieren escuchar eso y dicen, ¿sabes qué? Mejor a ti ya no te hablo, mejor a tu mamá ya mejor no te digo nada y yo me voy directo al videojuego y ahí me encierro. Y también por eso puede ser que los niños reaccionen de esta manera, de una manera de gritar a los padres, de una manera de no querer soltar el videojuego. Así es. Exactamente. Papás, ya aquí la lección es aprendan a jugar videojuegos. Fortnite, hay que ser expertos en Fortnite, ahora de aquí en adelante. Ya estamos terminando nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos gustaría alguna conclusión, algunos consejos finales para todos nuestros televidentes, por favor. ¿Feliz? Pues creo que siempre hay que estar al pendiente de los niños, siempre hay que estar al pendiente de lo que están jugando y pues más que nada lo que ahorita mencionaba mi compañero César, o sea, tener la comunicación con los niños es esencial para todo. O sea, un videojuego no va a educar a tu hijo, tú eres el que educa a tu hijo. Exactamente, yo también quería enfatizar eso porque para un niño las cosas llegan por medio de los padres. Digo, el que tiene el trabajo cuando uno es niño normalmente es el papá, el que otorga esos premios es el papá. O sea, en casa se aprende cómo se manejan todo este tipo de cuestiones. El videojuego puede ser un apoyo, entretenimiento, diversión, pero en realidad esa responsabilidad es del niño también para que esté consciente si alguien nos está viendo, ¿no? Pero el papá también para que no victimice tanto a las cosas, sino que también sea parte, que también forme parte del mundo del hijo. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿cómo estás? Oye, vamos a jugar. Y que conozca de primera mano qué está pasando. Claro. Y que no se imagine qué es lo que le cuenta el vecino, la vecina o la gente, ¿no? Que lo vea él mismo. Sí. Eso. Fíjese que es muy importante los consejos que nos están dando. En Estados Unidos hay una generación, quizá ustedes la conocen, el nombre le llaman generación cueva. Son niños que en la noche, debajo de las sábanas, de las cobijas, se ponen con la tableta a jugar videojuegos. Los papás piensan que están dormidos, abren la recámara, está oscuro, ya se durmió el muchacho.
Pero ellos dicen que el 80% de los niños que tienen tableta se la pasan hasta la 1, 2, 3 de la mañana jugando videojuegos debajo de las sábanas. Sí, así es. Y pasa en muchas ocasiones. Digo, me ha pasado, pero creo ¿A que poco no. tú lo hacías? No, digo, me ha pasado en cuestiones a lo mejor hasta de chats, ¿no? Digo, que de repente que te quieres quedar hasta tarde chateando con alguien. Ay, mi mamá no, me escondo abajo de la cobija, ¿no? Pero pasa. Y en videojuegos, pues no creo que sea la excepción. O sea, ahí estás. Así es. ¿Cuál sería la edad, a ver, ahorita para ir cerrando, en donde el niño ya puede empezar a jugar videojuegos? No, pues. ¿Hay alguna edad o no? Pues, por ejemplo, yo de mi propia persona, yo empecé a los 2 años a jugar ¿2 videojuegos. años? 2 años. ¿Qué empezaste a jugar? El de los patitos, el NES. Sí, el de NES, sí, el Super Mario, el Dog Hunt. El Dog Hunt, el que tienes la pistolita Exacto, y no. Pobre patito, me lo matabas. Ahorita creo estar viendo mis facultades mentales. Ajá. Entonces podría ser que no sea un buen ejemplo a lo mejor para la sociedad, pero, o sea, yo creo que nada más con cierta medida. Siempre estar al pendiente del tiempo, del contenido del videojuego, que le enseñe algo, Claro. que le aporte algo. Y es que más que nada, antes también los papás eran mucho de, por ejemplo, estás jugando ese videojuego, el de los patos, y pues iban y jugaban contigo, ¿verdad? Sí. O sea, siempre estaban más al pendiente. Ahora sí que era como un tiempo en familia, ¿no? Dirá el programa del Así Dr. es. Omay. Luego había ciertos videojuegos de la Nintendo que era un tapete Sí. para hacer ejercicio. Entonces ponías a correr. O sea, veías el juego y tienes que estar corriendo Pues tú. el Just Ahora Dance, ya que es existe de bailar. De Just bailar. Dance. O sea, hay muchas cosas muy entretenidas y que puedes hacerlo en conjunto. Está muy padre también eso. Exactamente. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Realmente el último mensaje es el siguiente. La tecnología no es buena ni mala, es como la estamos utilizando. Hay edades, hay tiempos y hay contenidos. Si yo observo que mi hijo de 2, 3 años no usa adecuadamente la tecnología, pues hay que ponerle límites, por favor. O sea, hay que empezar a regular. Por favor, el celular en la recámara de ustedes, no en el cuarto de los muchachos, la tableta igualmente. ¿Por qué? Porque estos muchachos cuando no tienen autocontrol, pues llegar a este proceso y no controlar sus impulsos como lo que pasó ahora en Jacksonville, Florida, que tiene que realmente baja tolerancia a frustraciones, que tenemos que estar regulando y los papás, ojo con esto. Si observo que mi hijo en el videojuego se convierte más agresivo y violento, pues hay que recortar un poquito, hay que supervisarlo más. Gracias nuevamente, gracias a ustedes por estar aquí en Tu Tiempo Tiene Familia. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, aquí en su programa. Sobre todo en su canal favorito, Canal 28. No se vayan, sigan aquí en la programación. Hasta la próxima.